Muy buenos días a todos y todas. Soy Estefanía Pulido García, coordinadora de Medios y Publicidad del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Me complace darles la bienvenida a nuestra charla de arquitectura global denominada La Vuelta al Centro de las Ciudades, organizada por la Universidad Tecnológica de Bolívar y su programa de arquitectura. Nuestra invitada especial para esta sesión es la arquitecta Nayara Vergara, directora de Metropolis Cities Lab London, Laboratory of Advanced Architecture and Bioclimatics. Gracias a todos y todas por asistir a este encuentro concebido como un espacio de diálogo y reconocimiento en función de distintos escenarios del desarrollo de la aplicación de la arquitectura a nivel nacional e internacional desde cada una de sus áreas de acción. Esta charla se desarrollará en 4 momentos de la siguiente manera. Breve presentación de la invitada Nayara Vergara. Saludos y bienvenida por parte del decano de la Facultad de Arquitectura UTB, Alberto Herrera Díaz. Presentación y participación de la arquitecta Nayara Vergara con su intervención La Vuelta al Centro de las Ciudades. Breve espacio de preguntas y respuestas dirigida a nuestra invitada del día de hoy, las cuales pueden ir realizando por el chat de la plataforma Zoom. Posteriormente haremos la lectura de las mismas. Y finalizaremos con los agradecimientos por parte del decano de la Facultad de Arquitectura de la UTB. Damos inicio a nuestro evento con la presentación de nuestra invitada. Nayara Vergara es la doctora cum laude de la Universidad de Navarra IARB, parte 3. Nayara estudió en la Architectural Association School of Architecture de Londres. Actualmente es la directora de Metropolis Cities Lab London, Laboratory of Advanced Architecture and Bioclimatics, donde ha estado trabajando en proyectos de escala de diseño urbano, el paisaje y la arquitectura. Nayara también se desempeña como miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación Metrópoli. A continuación, invitamos a nuestro decano, Buenos días a todos y todas. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y en nombre les extiendo un agradecimiento por acompañarnos en este evento especial para nuestro programa. A todos los estudiantes, docentes, colegas y público en general, muchísimas gracias. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes esta charla en el marco del programa de Arquitectura Global a cargo de la arquitecta Nayara Vergara, denominada La Vuelta al Centro de las Ciudades, la cual es una reflexión acerca de compartir experiencias del proceso de diseño para la renovación estratégica de centros históricos y en el contexto del sudeste asiático. La calle es la unión entre el urbanismo y la arquitectura, elemento esencial para mejorar la calidad de vida. Por otra parte, un saludo muy especial para Nayara,
por quien agradezco inmensamente el permitirnos compartir de manera conjunta este espacio de formación de arquitectos para arquitectos. La Universidad Tecnológica Bolívar se encuentra completamente agradecida con su participación en este espacio. Pues es para nosotros muy importante poder despertar desde la academia el interés por los diferentes ámbitos de nuestra profesión, no solo en nuestros estudiantes, sino en nuestro público en general. Desde la Facultad de Arquitectura del programa de Arquitectura Global, que se enmarca en una estrategia del Departamento de Internacionalización, hemos venido desarrollando esta actividad con invitados internacionales que le permitan a los estudiantes conocer cómo es la visión del aprendizaje de la arquitectura y puedan ellos tener la oportunidad de aprender. En esta oportunidad, Nayara, cuando nos va a hacer la reflexión sobre la recuperación de los centros históricos asiáticos, noroeste asiático, nos va a mostrar una reflexión muy distinta a lo que conocemos, pero que vamos a encontrar elementos, lo más seguro, muy cercanos con la realidad o con lo que tenemos nosotros en nuestro centro histórico de Cartagena como patrimonio histórico. Es una oportunidad que veamos distintas visiones que nos van a permitir construir y hacer planteamientos de conservación, de recuperación, a pesar de que tenemos diferencias culturales, al final estamos hablando de un patrimonio que debemos conservar de manera integral para la humanidad. Quiero darle las gracias a Nayara por permitirnos esta oportunidad y adelante, por favor. Gracias, señor decano, por sus palabras de bienvenida. Invitamos a la arquitecta Nayara Vergara a dar inicio a su presentación denominada La Vuelta al Centro de las Ciudades. Muy buenos días. Es un placer formar parte de Arquitectura Global y muchísimas gracias por la invitación. Y voy a empezar compartiendo pantalla para empezar la presentación. ¿Ven la pantalla? Sí. La vuelta al centro de las ciudades. Hoy me gustaría compartir con vosotros una forma de ver los procesos de diseño en las ciudades, un concepto que lo llamo streetwear. Streetwear es una forma que inspira proyectos que hacen no solo placemaking, pero al mismo tiempo citymaking, que son parte de una visión urbana y también que desarrolla estrategias para que estas intervenciones de placemaking sean sostenibles y resilientes dentro del entorno urbano. En el centro de las ciudades, en los centros históricos, encontramos las raíces de nuestra cultura, donde encontramos estas referencias culturales que normalmente son tangibles, pero también existen unas referencias intangibles que son más difíciles a veces de percibir. Como reto tenemos el proteger estos elementos culturales, patrimoniales que son visibles y de valor, pero al mismo tiempo tenemos un reto paralelo, que es cómo estos distritos y estos centros de las ciudades pueden también evolucionar y desarrollarse de forma sostenible. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi experiencia académica reinventando los centros históricos de ciudades medias en ASEAN. Se trata de una metodología de diseño aplicada a la regeneración urbana, estrategia de centros históricos de estas tres ciudades. Es parte de un doctorado y la idea es cómo transformar estos centros históricos que en estos momentos son centros turísticos
que atraen este tipo de usuario, pero que se ha fragmentado este centro histórico y quedan lugares obsoletos, zonas inseguras, y hay una fracción no solo física, pero también social. ¿Y cómo podemos transformar o inspirar esta transformación para poder seguir protegiendo esta capa cultural existente, pero al mismo tiempo apoyar que sean unos centros culturales y también creativos, y atraer que sean una ciudad sostenible, un distrito sostenible? Me gustaría empezar con un poco de background de dónde se han hecho estas investigaciones, y esto es en la Architectural Association en Londres, una universidad prestigiosa por las personas y por la contribución a la profesión que a lo largo de los años ha ido aportando en temas de experimentación. Y se hizo en on-site, se hizo directamente, viajamos a los lugares que vamos a explorar en la presentación, que son Penang en Malasia, Cebu en Filipinas y Bandung en Indonesia. Una de las partes importantes de poder ir al lugar es poder descubrir a pie estas calles, hablar con los profesionales y tener un contacto local, ya que queríamos que estas investigaciones no solamente sean desde una perspectiva de un grupo internacional que llega, sino sea una conversación y un diálogo entre un equipo local y un equipo internacional. Estos son los aspectos de nuestros workshops. También me gustaría enfatizar de que para que estos workshops sucedieran había colaboraciones entre la Universidad de la AA y las universidades locales. Por lo tanto, la mayor parte de nuestros estudiantes y de nuestros equipos eran estudiantes del lugar y también de la zona de ASEAN, que se apuntaban a participar, incluso profesores de estas universidades a participar en esta investigación. Es muy importante que para que suceda, pues también teníamos colaboraciones no solo con las universidades, pero las instituciones de arquitectura y asociaciones como el Creative City Network de ASEAN nos apoyaron y nos sponsorizaron estos esfuerzos de investigación. Y me gustaría hacer hincapié en nuestro Knowledge Partner de Think City, que utilizan dinero de los fondos soberanos malayos para invertir en la protección del patrimonio. Y lo que sucedió en este momento, aquí en el centro vemos los representantes de Think City, el director Handam Abul, que no solamente se toparon con el reto de que no solamente querían hacer reformas de viviendas de forma individual, pero querían ver, entender el distrito en su conjunto, cómo se puede desarrollar de una forma no tan individual, pero en diálogo. Entonces nosotros teníamos que venir introducir esta escala urbana y de arquitectura, un diálogo entre lo urbano y la arquitectura en nuestra investigación, y ver cómo hacer estas estrategias de regeneración del centro histórico. Esos son los ambientes en los que surgen estos proyectos, ambientes de estudios en la oficina, de conversaciones, de descubrimiento en las calles. También de presentaciones. Muy importante es que compartíamos las observaciones de forma abierta y creamos debate para poder continuar nuestras investigaciones. Me gustaría hacer hincapié a la palabra en sí de streetwear, porque ella misma enmarca el significado y la intención de esta investigación. Street quiere decir calle, y para nosotros es muy importante que las intervenciones tengan escala del peatón, un pedestrian scale, y wear es como el software y el hardware es la parte estática y dinámica. No solamente podemos considerar la parte tangible de las ciudades, pero tenemos que considerar la parte dinámica para tener un diseño contextual. Si no dibujamos o no consideramos esta parte intangible, no podremos responder en temas de diseño a este componente. Una parte importante es como UNESCO también a lo largo de los años ha estado redefiniendo, ¿no?, qué quiere decir patrimonio, qué quiere decir proteger, qué quiere decir evolucionar este tipo de urbanidades. Y UNESCO, uno de los últimos términos que tiene, que está, digamos, presentando y conversando, se llama Historic Urban Landscapes,
Es un paisaje histórico, urbano. Quiere decir de que aquí ya incorpora de que el distrito en su conjunto, este landscape, este paisaje, tiene que considerarse en su conjunto, no solamente, como comentamos, piezas individuales, pero con también una intención de proteger y evolucionar. No nos podemos quedar atascados en un cierto, porque luego es cuando surge la fragmentación del lugar y de las actividades que no pueden competir con el resto de las vocaciones que la ciudad va encaminándose. También simplemente terminar que el trabajo este de Streetwear se compartió de forma de simposiums, invitando a profesionales locales y también de formas de publicaciones para que también estudiantes o otras universidades puedan también tener acceso a esta forma de pensar que queremos que inspire pues, esa creatividad de cómo pensar en estos lugares tan especiales para nosotros. Voy a presentar la investigación, el research, en tres partes. Una es la filosofía de Streetwear, de qué forma pensamos en las ciudades. El otro es la parte del proceso de diseño que incorpora el análisis. Y por tercero va a ser la parte que incluye la propuesta, la proposición. La cities as multi-scalar entities, las ciudades como entidades multiescalares. Esto es un valor importante que tenemos que pensar en el diálogo de escalas cuando estamos diseñando. Entonces, en un contexto de ASEAN, del sureste asiático, estos círculos que veis, el diámetro es proporcional a la población. Por lo tanto, cuando más grande, más ciudades con más población. Y se puede ver cómo las capitales tienen unos niveles de población, unos contrastes muy fuertes con ciudades medias. Nosotros en este entorno estamos trabajando con ciudades medias de este entorno porque vemos el potencial que no solo toda la presión tiene que estar en la capital, pero un network de estas ciudades y la complementación de ellas puede hacer que entre ellas sean más fuertes y puedan tener mercados competitivos y quitar presión a estas capitales. En este contexto, estas ciudades medias son muy importantes a un nivel cultural. Comparten que son centros coloniales los más relevantes de cada uno de estos países. Por lo tanto, también tienen de forma urbana ciertos elementos similares, que por ello podemos compararlos y estudiarlos de una forma, digamos, complementaria. Ellos, por esta razón, tienen este valor del patrimonio y este turismo que da vida y vitalidad a estos centros, pero al mismo tiempo tienen el reto de cómo innovar y cómo evolucionar y cómo esta sociedad se adapta a otras vocaciones. También es muy importante dónde están localizadas. El medio ambiente, la localización es muy importante y estos centros históricos no pueden pensarse tampoco por aislado, sin pensar en las ciudades donde están, en las regiones donde están. Y para haceros una pequeña referencia, por si acaso son lugares nuevos, esto es Penang, es una isla en el Strait of Malacca. Y Georgetown, que es el centro histórico, está en el borde amarillo que está seleccionado. Esto es Cebú, en Filipinas, está en un archipiélago y el centro histórico está delante de la isla de Mactan. Y finalmente Bandung está en el centro, en el interior del territorio, rodeado con unas cordilleras bastante potentes y es una urbanidad de interior. Como no tiene puerto, tiene vías de tren muy marcadas, digamos. Desde una perspectiva histórica, como os hemos dicho, comparten elementos, ¿no? Aquí vemos dónde están el corazón de estas ciudades, dónde están las raíces, donde se generan estos puntos muy interesantes, también donde hay una coexistencia, en este caso incluso religiosa, como es Penang, que hay cultura musulmana, china, india, y todos comparten pues, esa arquitectura colonial, la arquitectura local que de Malaya se pasó al shop house chino y la fortificación, puertos
Y esta es la visión de hoy en día y es importante saber que Georgetown en Penang es UNESCO desde el 2008. Entonces, estas líneas blancas que veis son las zonas protegidas de urbanidad. Esto es Cebú. Cebú, por su influencia de colonia española, tiene elementos europeos como son plazas, monumentos y otros elementos urbanos que no se encuentran en las otras dos localizaciones. Y es interesante entender que el centro histórico tiene 3 administraciones, por lo tanto es a veces muy difícil incluso proponer propuestas a nivel urbano. También Bandung, como hemos visto aquí se ve la vía de tren muy claramente, es un tipo de urbanidad que es más lineal, todo se centra en estas zonas de comercio lineales y también está subdividido en 4 administraciones. Esto es muy diferente a los entornos de centros históricos europeos, donde yo procedo. Este es un ejemplo de Bolonia, Italia, que es uno de los ejemplos de reformas de centros históricos más conocidas, donde vemos una consistencia de tipología, también una consistencia programática, que en estos casos en el sureste asiático no existe una complejidad urbana que se mezcla en lugares de industria con lugares de logística, con lugares residenciales de esta tipología arquitectónica local. Por lo tanto, la pregunta es cómo empezar a analizar o cómo empezar a poder abstraer o simplificar estos entornos para poder entender en qué situación está y cómo intervenir. Esto va a la parte, se une a la parte 3, la parte 2, que es el análisis. Tangible and intangible, parámetros tangibles y intangibles como inspiración para el proceso de diseño. Como hemos dicho, en la parte tangible en sí podemos abstraer información y sintetizar y entender mejor esta urbanidad, pero no podemos entenderla bien si no entendemos una parte dinámica de cómo se viven estas calles y qué partes están activas, qué partes no, etc. Esta es una visión de Penang hoy en día y estos mapas están mostrando las vocaciones principales de hoy, que son culinaria, religiosa y street art, que es muy importante. En Cebú, sin embargo, las zonas azules representan estos lugares culturales y patrimoniales, mientras que el morado son informales, y lo negro son zonas obsoletas. Entonces está muy fragmentado con zonas muy activas y zonas muy desactivadas o zonas más informales, digamos. Y tercero, Indonesia, como hemos hablado de las linearidades y cómo se surge todo a lo largo de una calle. Tenemos la gran mezquita que marca toda la tensión y la centralidad del distrito, pero no tiene ningún otro punto de referencia o de contención del centro histórico. Entonces, para nosotros, para Streetwear, es muy importante el reto de que en nuestros análisis del lugar poder incorporar la fisicalidad y la parte de performance, la parte de actividad del lugar. De la forma que se ha planteado es de que cada capa de análisis tiene que siempre representar un elemento tangible y un elemento intangible como capas. Por ejemplo, flow y circulation, que es circulación y flujo, digamos. Una es la parte como si fuera, circulation es la carretera, flujo es las intensidades características de este movimiento. Entonces, cómo dibujar esto han sido los retos que hemos llevado a cabo estos años. Y lo más importante es de que hemos sintetizado parejas de conceptos que al representarlos representan una condición urbana. Por ejemplo, si representamos infraestructura y network, nos van a comunicar la estructura funcional y vocacional del lugar. Si representamos circulación y flujo, nos van es la accesibilidad del lugar, tanto del peatón como este dibujo de la izquierda está sugiriendo, o de tráfico, intensidades viarias, como el otro dibujo está. Edge and boundaries, que son barreras, nos indican la porosidad, la permeabilidad, tanto de las calles como de los edificios en las diferentes tipologías. Sólido y vacío son las estructuras espaciales y aquí podemos ver las escalas de espacio público, las tipologías de calles.
Actividad y tiempo, esta es más directa, es cómo cambian las actividades a lo largo del día, de las semanas, del año. Pattern y rhythm es cuáles son los ritmos y los pattern, digamos, dibujos, que son cómo las tipologías de arquitectura se relacionan entre sí, si llevan algunas consistencias, si no. También a nivel urbano, si hay concentraciones de mismos tramas urbanas o no, estos son muy importantes. Y el objetivo es de que estas capas se van a poder dialogar entre sí para abstraer unas estrategias conceptuales de movilidad y programáticas que van a hacer el primer paso de una estrategia bottom-up en el que se consideran los elementos culturales y patrimoniales que están ahí, los elementos de valor, y adicionalmente una inserción de elementos complementarios y nuevos que van a, digamos, a inspirar la orientación vocacional del distrito. Y la siguiente pregunta es cómo empezamos a proponer y qué tipo de proyectos surgen. Impacto urbano, estoy traduciendo en el momento, Urban Impact, impacto urbano desde los proyectos de arquitectura. Un aspecto importante que descubrimos es de que en estas estrategias de regeneración urbana era muy importante que hubiera un grupo de propuestas de proyecto que tengan impacto a diferentes escalas, que algunos de ellos la importancia de su impacto sea a nivel de simplemente la arquitectura, otros tengan impacto del espacio público, de la calle y del distrito en sí, otros que tengan el impacto de ciudad, si creas un hito, por ejemplo, y otro que sea el impacto de las sinergias de la calle y de la comunidad. Por lo tanto, cada estrategia en su lugar tuvo una serie de proyectos en los cuales ahora yo voy a contaros los tipos de proyecto y daros ejemplos de cada tipo de proyecto que descubrimos. Estas son las herramientas, digamos, los 4 tipos de proyectos que les hemos dado un nombre. Unos son Building Clusters. Los Building Clusters son los que están vinculados a la relación entre la arquitectura y la calle. Es la arquitectura en sí lo más importante. Y Clusters es porque es generar un punto de actividad, un ecosistema de producción y de comunidad fuerte, digamos, donde igual antes no existía o donde vemos oportunidad de insertar un clúster. Luego tenemos el tipo District Network, que es una serie de intervenciones a lo largo del distrito que lo que quiere es enfatizar que se camine en el distrito y también tendrán un vínculo normalmente programático. Y también esto también ayuda a que sea un proceso bottom-up porque en este network luego surgirán dentro de cada lugar de intervención probablemente otras intervenciones que quieran asemejarse a lo que es intervención. Luego está el City Anchor o hitos de la ciudad, que un hito lo que normalmente hace orienta, digamos, da una orientación al distrito y una definición. Se le asocia una vocación o un carácter. Y finalmente los Street Synergies, que son sinergias de calle, que es los que queremos que traigan vitalidad y tratan de la calle y de vida en la calle. Ahora voy a simplemente presentaros ejemplos de cada uno de ellos. Empiezo con Building Clusters, que es el que relaciona la arquitectura con el espacio público. Esto es Penang, esto es la malla protegida de UNESCO. Y en Penang lo interesante es que esta malla protegida solo existe en el corazón. Mientras coges secciones que van hacia el agua, esta arquitectura va desapareciendo, primeramente es colonial, luego es industrial y luego ya el agua, o sea, no hay conexión con el agua en ningún momento desde ese centro, ese core. Y también los tipos de manzana que vemos son arquitectura de perímetro y nos quedan bastantes lugares de huecos. Estos huecos y callejones se usan a menudo todo el rato por la gente local, pero es una pena que el espacio público, que
no esté, digamos, no hay una coreografía de estos espacios públicos, ni, y nosotros lo que ya habíamos descubierto también, pues que son... tienen el potencial de poder tener, pues, unirse a estas calles, pues, bueno, al perímetro y mostrar un diálogo con las tipologías de arquitectura. Esta es la típica shop house y normalmente se piensan individual, y nosotros estábamos pensando no solo cómo algunas de ellas se pueden unir y hacer, así poder acoger programas más grandes, pero al mismo tiempo cómo esta tipología en el ground floor, en el bajo, puede empezar a mirar hacia el interior y activar el superbloque, un superbloque, para tener estos espacios públicos activos, seguros y que se usen de una forma más sostenible de lo que hoy en día existe, y que pues la gente esté también orgullosa de sus espacios interiores y y que no sean como un leftover, como un olvidados como estaban en estos momentos. A diferencia de Bandung, en Bandung esta tipología arquitectónica se fue diluyendo porque se han ido tapando con anuncios, con otros elementos, y tampoco hay una consistencia de la tipología, hay una mezcla de tipologías a lo largo de la calle, y también no hay un bloque de perímetro, hay un bloque dentro del bloque dentro del bloque, hay mucha vivienda y lugares de comunidad dentro, pero esta calle principal de la que hemos hablado sigue siendo muy monótona y no hay espacio para parar, para la comunidad, para intercambio de ideas, de cualquier tipo de espacio público, digamos. Aquí se encontró una oportunidad en este tipo de espacios o huecos donde algunas de las arquitecturas se podían renovar, otras no, y donde veíamos la capacidad de crear un hueco, un pocket, un bolsillo de espacio público que esté con un enmarcado, con un mixed use, con una actividad mezcla de actividades más orientadas hacia un usuario normal de la calle, público, y otros privados de producción, y también generar sinergias de producción con teníamos estrategias programáticas de qué se inserta y dónde en relación a en qué momento de la calle y cuáles son las proximidades, etcétera. Pero como objetivo, estos espacios de respirar dentro de la calle, de dar ritmo a la calle, de empezar a tener una escala más humana. Esto es una conclusión de cómo crean ecosistemas entre actividad y gente en lugares y activan el espacio público. The District Network. El District Network, en el ejemplo estoy mostrando Cebú. En Cebú, como había mencionado, la mayor parte de la gente se está concentrando en la iglesia, en los lugares, en las plazas, en la fortificación, en estos lugares patrimoniales, pero tenemos mucha malla obsoleta. Los bloques adjuntos, no hay ningún tipo de permeabilidad, ningún tipo de espacio público, accesibilidad. Eso hace de que muchos de estos comercios locales cierren, no hay actividades, sí, está bastante fragmentado, digamos. Entonces, uno de nuestros objetivos era cómo empezar a filtrarnos hacia estos bloques adjuntos y empezar a elegimos las arquitecturas que estaban obsoletas para poder renovarlas y darles otras vocaciones, a veces complementarias y actividades que necesitaban, igual que no estaban complementarias a estos elementos culturales del distrito, pero en otros casos nuevas para empezar a atraer otro tipo de usuario y productividad relevante en el contexto de Cebú. Algunas de estas propuestas, bueno, lo importante de estas propuestas también de que tienen que adaptarse a la tipología y son muy libres de diseño, digamos, ¿no? Cada edificio es distinto, cada proyecto va a ser distinto y eso le da una vida y un dinamismo muy, muy bonito a la poesía, de que igual te apetece, pues eso, ir a ver más de uno de estos destinos. Por lo tanto, creaban un camino, un journey entre estos mini destinos, y algunos de ellos, por
la escala de estos elementos industriales que están obsoletos pueden ser de una escala que ya quieren ser hasta icono y pueden ser referencias de cómo hacer repurpose, reinterpretar estas zonas industriales en otro tipo de actividades de la knowledge economy, de que estamos muy próximos en este caso, por ejemplo, a la universidad y de cómo poder ser usados de una forma totalmente diferente y adaptadas a las escalas de la actividad pertinente. Es una, como habíamos dicho, el District Network es una herramienta no solo digamos, de que te hace caminar o que impulse el caminar en el distrito, pero al mismo tiempo de inspirar un proceso bottom-up de regeneración urbana. City Anchors, o son los hitos urbanos, son los que crean la relación entre el distrito y la ciudad. Esto es también CEBU, como habíamos dicho, esta focalización en los elementos culturales que tienen unas plazas y tienen arbolado y están muy bien y tienen espacio público, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no hay ninguna conexión con el agua o con el waterfront, aparte de las zonas industriales que habíamos visto. En este caso, para nosotros, utilizar estos espacios obsoletos grandes que están al lado del agua, que ya no se usan, que son parkings informales la mayor parte, donde quedaba un hito muy importante dentro del building de la Marítima, muy importante para ellos. Era una oportunidad para no solamente repensar el edificio, pero todo la sección y unirlo a la calle principal del distrito. Dado que la escala era muy grande, se tenían que pensar más de un hito, o un hito que tenga un diálogo urbano, uno que tenga un diálogo con el agua, un paisaje que los uniera y al mismo tiempo el hito del corazón este de la Marítima, del edificio de la Marítima. Aquí son ejemplos de estos hitos, de cómo uno enlaza con la parte urbana para continuar la calle, otros son paisajes y otros edificios hacia, bueno, uno hacia el agua y cómo también queremos enmarcar mediante el paisaje el edificio de la Marítima. El edificio de la Marítima se crea un símbolo en el que las paredes continúan siendo las antiguas y se crea en el interior un corazón nuevo para fortalecer este diálogo entre nuevo y patrimonio y al mismo tiempo utilizar el roof o la altura del edificio para crear el primer balcón del distrito con vistas al agua. En contraste con Bandung, que es otro tipo de urbanidad, también se pueden generar hitos que ayudan la orientación del distrito y en lugar de abrirlo en el caso de Cebú hacia el agua, en este caso teníamos otros retos. En esta linealidad, en morado veis donde está la mezquita y en la foto veis la escala, el contraste de escala de la mezquita con el resto de las casas o shop houses y aquí el reto eran dos. Uno, ¿cómo podemos contener el distrito? Entonces encontramos un lugar donde podíamos insertar un hito para enmarcar, digamos, en una distancia coherente, digamos, en la centralidad de este distrito histórico y al mismo tiempo a lo largo de la mezquita había zonas obsoletas, incluso un río que no estaban para nada integradas dentro de la urbanidad y para nosotros era una oportunidad de introducir ciertos símbolos y ciertos valores al lugar. Por ejemplo, uno de nuestras primeras intervenciones, que es un hito landscape, un hito paisaje, es como que en estas fotos ves como en uno no se ve el río y en el otro se ve. La concepción de río no es como la que tenemos igual probablemente hoy en día en Europa, que son algo positivo para las ciudades, sino era donde vertían todos los digamos, basuras y en estos momentos hay un gran esfuerzo para cambiar la mentalidad. Este proyecto va en este camino de cambiar la mentalidad de cómo integrar estos ríos en la ciudad y está enfrente de la mezquita, así que es muy simbólico como intervención. El segundo, el otro hito al otro lado, recuperación de un espacio que no tenía ningún perfil o digamos, diferenciación al resto de los lugares de la calle, a crear
en este caso sí se podía insertar algo estéticamente un poco diferente y más experimental, y también queríamos que fuera una unión de educación, de producción, donde podemos atraer diferentes usuarios que normalmente en Bandung todos los jóvenes, las zonas universitarias, que Bandung es como la ciudad creativa de Indonesia, todos están al norte de la ciudad y no hay nada en el centro histórico aparte de una galería pequeña, que esto está opuesto, esta propuesta está opuesta a esta galería, donde pueden ir y la verdad y de verdad pues compartir esa creatividad y ese talento que es muy potente en el norte del distrito. Y por último, al lado de la mezquita hay un hotel muy simbólico que ya está obsoleto y unas arquitecturas obsoletas, donde vemos una gran oportunidad de que no pueda haber algo obsoleto al lado del monumento más importante de la ciudad, y queríamos hacer una regeneración donde continuaba la idea de living, la idea de vivir, la idea del hotel, pero con una idea de trabajo y de producción y nuevos espacios de live work de forma innovativa y experimental, donde se unían con unas especies de patios internos más dinámicos. Como conclusiones, cómo estos hitos pueden extender las percepciones de estos distritos y asociarlas unas vocaciones complementarias para ayudar a que sean más competitivos y sostenibles en este desarrollo de la ciudad. Street Synergies es la calle. Esto es Penang, tiene muchos problemas de tráfico, en ciertos momentos los restaurantes van hacia la calle, que no es un problema porque dan vitalidad, pero hay muchos momentos de que el tráfico, de que aparcan en los espacios del peatón. Los únicos lugares donde igual hay un poco de espacio público bien hechos son delante de los monumentos religiosos. Y esto es un dibujo muy curioso. Estos edificios que veis aquí más oscuros son diferentes, son lugares religiosos, iglesias, templos de diferentes religiones. Es increíble que en una calle todas las religiones coexisten, y nos pareció increíble pues esta coexistencia y todos pues sí, coexistiendo. Y queríamos hacer una intervención como un símbolo de que estos espacios son para, necesitamos espacio para el peatón, espacios de sombra, hace una temperatura muy elevada, y también queríamos hacer hincapié a que ellos están intentando desarrollar estrategias de verde, de sostenibilidad, y la concepción es simplemente plantar árboles, y en ese clima es muy complicado. Entonces nosotros estábamos proponiendo que sostenibilidad también se puede enmarcar con, por ejemplo, estos canopies de bambú, donde el verde crece en una forma más tridimensional, digamos, y también la sostenibilidad de utilizar material local, la comunidad que lo podría producir, aunque se diseñe con programas digitales avanzados. Un camino de sombra pues, para invitar esta interacción social y vitalidad de la calle. En Penang también hicimos otras propuestas dentro de lo que son los bloques, ya que teníamos la propuesta de reactivarlos, ¿no? O esta sugerencia que proponíamos, porque pensamos que es importante de que tengan elementos de sombra que también se puedan usar durante el día y durante la noche. A la noche hay otra vida en la ciudad, todos los que venden comida se agrupan en diferentes lugares, y normalmente estos espacios serían excelentes porque serían unas plazas muy dinámicas de mercados nocturnos. Y también cómo la sociedad puede también participar en generar estos canopies, estos sombreados, y como por ejemplo en este caso que estamos reciclando discos, pueden introducir mediante el reflejo estos colores, que estas calles son muy coloridas, con mucho encanto, y pueden introducir estos colores y estas sensibilidades en estos callejones y en estos espacios menos, más decadentes. En Cebú la estrategia de elementos de sombra de calle era muy diferente, porque tenemos elementos muy consolidados en los lugares destino, digamos, pero tenemos, como habíamos comentado, unos alrededores un poquito menos coordinados, digamos, y para nosotros lo que es más importante es que
creamos un matrix de un mismo diseño que puede tener diferentes configuraciones y diferentes añadidos para que pudieran reaccionar e insertarse en diferentes lugares. Nuestra idea era que fueran que la persona los pudiera identificar como una familia de intervenciones y para que entiendan de que debería haber pues, ese sistema de paradas, de journeys, de caminos para el peatón. Como puede ser, por ejemplo, en una esquina como estas, que tengan un espacio para, de seguridad y de espacio público. Es una herramienta para configurar el espacio público y para dar esto una vitalidad a la comunidad. Bien, pues después de estos ejemplos yo quería enfatizar que estas iniciativas no solamente querían hacer el placemaking, pero que este placemaking está vinculado al city making, a una narrativa urbana. Me gustaría unir con estas reflexiones académicas que hemos compartido, que he compartido hoy con algunos de los trabajos que hemos hecho en la oficina para ver cómo son ciertos elementos y sensibilidades aplicables en los proyectos. Me gustaría empezar con Morelia, Distrito 4.0. Morelia es también una zona, un distrito UNESCO, el centro histórico es protegido, tiene más de 200 edificios patrimoniales. Está localizado en México, al lado de la ciudad de, en el network de las ciudades de la Ciudad de México. Y esta es la trama urbana esto es una planta de accesibilidad, una space syntax de la ciudad donde nosotros entendemos la estructura urbana de la ciudad. Y donde nosotros trabajamos en Morelia, más que en el centro, es en el borde de este centro histórico, que también son muy importantes los bordes. Esta es la Avenida de los Héroes y aquí es una zona industrial que muchas de estas industrias ya empiezan a estar obsoletas. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de repensar estos espacios y después de unos análisis más exhaustivos de la ciudad, de las actividades, de los clústeres emergentes y de la vocación, cómo plantear unos clústeres de actividad para Morelia en estas localizaciones. Como plan 1, fase 1, nuestra propuesta era a escala pequeña cómo podríamos introducir polis urbanas, que es fomento de lugares de innovación económico y social. Son edificios de escala pequeña que están insertándose en diferentes parcelas en esta avenida para reactivar y dar una nueva simbología a esta avenida y también empezar a conectarla más con este centro histórico que está al sur. Y estos espacios son para el cambio de mentalidad y asociación de este borde. Estas arquitecturas no solamente quieren tener una sensibilidad de cómo generan espacio público en la misma parcela, pero también cómo la arquitectura puede empezar también a tener un diálogo entre los materiales locales, como es esta piedra rosa, a materiales innovadores, como son, por ejemplo, estas mismas tonalidades, pero en metales y producidas con una tecnología distinta. Cómo podemos transformar espacios que ahora están así, delante de estos elementos industriales de gran escala, con elementos así que invitan ya a atraer otro tipo de actividades al lugar, y que cómo es importante que estos primeros intervenciones tengan también esa parte de knowledge sharing, de tener oportunidad de dar al público, digamos, y también de producir una parte privada de producción o de representación o simbólico de que están generando pues, otro tipo de actividad en el lugar. En conclusión, este es el vínculo entre cómo un proyecto de arquitectura puede tener una narrativa urbana con una visión más allá que el de la parcela. Cartagena, Colombia. ¿Dónde estáis vosotros? Simplemente quería hacer hincapié también a otros valores. Nosotros llevamos trabajando en Colombia mucho tiempo, desde un proyecto más regional, donde estamos, se llama el Diamante Colombiano, donde estamos experimentando trabajando en la relación, la conexión física y digital de 10 ciudades
y cómo fortalecer sus perfiles de ciudad y cómo pueden ser complementarios, y ganó el premio World Smart City en el 2015. Y ya en las determinadas regiones como de Cartagena, una de las énfasis que me gustaría hacer es que siempre que miramos al territorio, aunque a veces en las ciudades o en los entornos urbanos sea menos visible, miramos siempre la capa de medio ambiente, la capa funcional, y cómo en la conexión y en la relación de estos elementos podemos buscar estos proyectos de oportunidad. En el caso de Cartagena, el centro histórico no puede desarrollarse si no tiene la ciudad un proyecto de ciudad que le permite desarrollarse. Yo no voy a ir al centro histórico, pero voy a hablar de cómo el centro histórico necesita pues ese diálogo con los otros distritos. Es muy importante la bahía. Nosotros hemos trabajado mucho en identificar diferentes proyectos a lo largo de esta bahía, que le hemos llamado la bahía digital, para de hecho fortalecer y diferenciar los caracteres de la ciudad, y cómo la avenida de Pedro Heredia, en estos momentos con muchos problemas de tráfico, que es una barrera física, logística, social, pues también afecta el centro histórico. Nosotros, desde nuestra perspectiva de ciudad, una de las primeras sugerencias es que estamos planteando unos nuevos cinturones logísticos metropolitanos para poder ayudar a ese desafío de la accesibilidad al centro de la ciudad, y cómo estas carreteras se pueden convertir y densificarlas en unos ecobulevares, y que puedan insertarse también elementos de sostenibilidad, de energía. Es una de unión social de los dos lados. Bueno, son como repensar toda esta calle, pero para ello hay que pensar desde la escala metropolitana. En el norte vimos, o estamos trabajando en una oportunidad en estos momentos que está relacionada al paisaje. Aquí tenemos la Ciénaga de la Virgen, es un ecosistema increíble, y en estos momentos estamos trabajando como con Ondisa y Argos, en la localización del nuevo aeropuerto, y cómo replantear este eco-loop para que se fortalece la parte de la la parte medioambiental, y se fortalece la parte logística sin tener que comprometer el uno al otro. Se plantea este loop, y donde se puede focalizar la ciudad aeroportuaria en los accesos entre la ciudad de Barranquilla con la ciudad de Cartagena, con los nuevos loops de acceso a los aeropuertos, y así se puede quedar este arco verde que también se conecta en cierto momento con el centro histórico, con una malla muy suave y un tipo de intervenciones más paisajísticas que que respetan lo que es el medio ambiente, y de hecho así pueden ser como un destino también no urbano, pero de paisaje, de y que no esté obsoleto, pero también eso con una renovación de eje a nivel paisajístico. Esto nos da la oportunidad de repensar qué sería el aeropuerto, ya que está en el centro de la ciudad, que puede ser un nuevo distrito, y cómo esta integración también nos da la oportunidad de repensar estas calles, los hitos y todos estos tipos de escalas de proyectos que hemos mencionado anteriormente. Spark en Medellín es un tipo de proyecto muy diferente que creo que es importante introducir, de que a veces incluso la escala pequeña puede tener un impacto muy fuerte. Es una habitación urbana, digamos, que la podemos insertar en cualquier entorno, y tiene como objetivo también que la materialidad se puede adaptar al lugar. Y también puede tener tecnología insertada dentro de las capas, y cómo esta flexibilidad de uso del interior nos permite insertarlo en cualquier lugar que necesite un punto de actividad, digamos.
En el caso de Medellín, con la estrategia digamos, del centro y de Medellín Innovation Lab, se produjo una idea de cómo, por ejemplo, si introducimos esos activity hubs en la ciudad, luego os daré unos ejemplos, esto puede hacer subsidiar una inserción de uno de estos cubos en lugares o en unos distritos menos desarrollados y apoyar a estas comunidades. Por lo tanto, ponemos 3, por ejemplo, en el centro, pues eso quiere decir que hay otros 3 en otras zonas, y crear así un tipo de propuesta más comunitaria y también pues de que no solamente el centro de la ciudad se beneficie de este tipo de actividades, sino también otros distritos, y así tener una ciudad pues más con unos diálogos más sostenibles, digamos. Estos son ejemplos de los cubos en unos entornos universitarios que podrían ser ocupados por desde la institución a empresas privadas que quieran participar o colaboran con esta misma universidad, en entornos financieros e incluso en los entornos culturales o donde están en los centros de las ciudades con actividades más ligeras, y también que sean activos durante la noche. Y eso sería como quedaría el paisaje en otros sitios, en otros distritos que no son los centros de las ciudades, y cómo la importancia es de que no hace falta que esté consolidado el espacio público para insertar uno de estos, pero también en lugares de transición es importante introducir actividad, en lugares de transformación y en lugares que están en estos procesos de transformación. Y me gustaría ya el último proyecto terminar con algo totalmente diferente, una experiencia en Alula, en Saudi Arabia. Y Saudi Arabia, aquí nuestra esencia o nuestro principal objetivo era diseñar con naturaleza, ya que nuestro entorno era naturaleza, y cómo los paisajes podían también digamos, orientar el tipo de propuesta que tenemos. Aquí está la totalidad del trabajo que teníamos que hacer, con unas inserciones en unos contextos totalmente diferentes, unos más rocosos, otros más de desierto, y como la importancia de la conectividad que planteamos vía tren o vía el oasis y vía... y cómo en esta conectividad surgían momentos de poder igual resaltar digamos, pueblos o viviendas ya allí, vamos, ya establecidas, o incluso insertar nuevas. Había aquí intervenciones que son muy sutiles, los oasis eran espectaculares, y cómo, por ejemplo, la tecnología puede ayudar a usarlos o reusarlos de una forma pues durante todo el día, o a orientarte. Como diferentes intervenciones a escalas mínimas, incluso inspiradas en la naturaleza, son esenciales para introducir puntos de actividad en estos recorridos. Como algunas veces simplemente también el dejar el patrimonio tal y como está, pero con la ayuda igual de un poco de tecnología, enfatiza el valor y, sí, de este patrimonio, e incluso generar momentos de evento. Y como, por ejemplo, en este momento voy al centro histórico, no solamente es importante pensar en regenerar esta malla, pero hay que pensarlo ya en relación a la conectividad que tenemos a lo largo del oasis del proyecto, y en relación al oasis y a la topografía adjunta, y cómo la visión de este centro ya no es simplemente una visión de regeneración digamos a una escala de viviendas, sino mucho más que ello, sino es cómo generar un distrito con unas vocaciones distintas, con unas relaciones que puede hacer del oasis también pues darle más valor a estos diálogos urbanos. Algunas de estas arquitecturas a lo largo de propuestas de arquitectura se integrarían en, digamos, la naturaleza y serían muy sensibles de cómo insertarlas, y otras en algunos casos plantearíamos algunos iconos o hitos para enfatizar algunos de los valores. Por ejemplo, en este caso es un mirador para observar todos la preciosidad del paisaje de este lugar tan increíble que es Alula. Para terminar, me gustaría concluir con los 3 valores que había empezado al principio, que los quería sintetizar, que son valores de streetwear,
aplicables a los procesos de diseño en las ciudades es nuestra forma de verlos y las formas que consideramos que pueden orientar estos proyectos más resilientes y sostenibles con el lugar. Uno es el diálogo escalar, el diálogo entre la escala urbana y la escala de la arquitectura, y cómo el aprender del contexto urbano nos puede orientar al tipo de intervención y a digamos, coreografiar la escala del peatón y nunca olvidar esa escala del peatón. Tangible and intangible, cómo considerar el contexto no solamente desde una parte tangible, pero desde una dimensión de experiencia y una dimensión dinámica de la vida y la performance del lugar. Y finalmente el carácter del lugar, el character of place, cómo ese diálogo entre lo físico y lo dinámico nos muestra el carácter del lugar existente, y cómo esto nos puede orientar a hacer intervenciones a diferentes escalas, a escala de espacio público, a escala de landscape, a escala de arquitectura y a escala de infraestructura. Y simplemente, pues sí, para terminar, pues me gustaría enfatizar a inspirar, a crear proyectos que tienen esta narrativa urbana, y cómo placemaking es mucho más potente y mucho más resiliente cuando lo tenemos enlazado a una narrativa de city making, a una narrativa de visión urbana. Muchas gracias. Uy, no oigo nada. A ver. ¿Ya está? No te escuchas, Estefanía. Ahora yo no oía nada hasta ahora sí oigo, perdonad. ¿Me escuchan en ese momento? Perfecto. Listo, entonces como les comentaba, muchísimas gracias a la arquitecta Nayara por su excelente intervención. En este momento procederé a leer algunas de las preguntas de nuestros asistentes, las cuales pueden ser respondidas tanto por la arquitecta Nayara como por nuestro decano Alberto Herrera, acorde a la temática que abordaron en la presentación. Entonces, bueno, con el apoyo de nuestra asistente encargada, vamos a estar revisando en el chat. Si aún no han dejado sus preguntas, pueden irlas anexando a través de este canal y nosotros vamos a estar leyéndolas. Vamos a darle un poco de espacio a alguno de las personas que están dentro del espacio. Bueno, aquí nos preguntan que si se puede preguntar hablando. Realmente sí tenemos la opción de activar el sonido para los asistentes. Sí, al que levante la mano le doy la palabra. Perfecto. Señor César Ortiz, cuando guste puede intervenir con su pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Arquitecta, buenos días en Colombia. Estoy en Cartagena, colega y amigo del arquitecto Alberto Herrera. Hago parte de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. Me identifico como un arquitecto preocupado por los centros históricos, tras mi especialización en los temas de restauración, y agradezco esta intervención de la arquitecta, que es muy oportuna en los procesos que viene adelantando el distrito de Cartagena en los planes de ordenamiento territorial y los planes de protección del centro histórico. En España estamos hablando de los ayuntamientos, y en Colombia estamos hablando de
las ciudades o distritos que tienen planes de ordenamiento territorial. Mi pregunta es, arquitecta y Alberto, que hemos estado en varias mesas de organizar planes de ordenamiento territorial para el centro histórico, es si ustedes consideraron dentro de ese estudio académico muy importante que nos han presentado, esa relación, esa cohesión con las políticas públicas y la relación que se debe tener frente a los lineamientos que en esos ejemplos ustedes nos presentaron, de tal manera que nosotros podamos adoptar en nuestro territorio histórico esos procesos que hoy no nos entregan las normas específicas y claras para poder tener ese tipo de intervenciones sobre estos centros históricos. Adolecemos de esa herramienta, adolecemos de ese proceso y de acuerdo a la experticia arquitecta de ustedes, ¿qué nos puedes comentar frente a ese dolor que presentamos nosotros? ¿Me escuchan? ¿Se me cortó? Sí, sí. Ya termino, a esa dolencia, a esa escasez de normatividad para poder intervenir en los centros históricos, conjugar los temas de gentrificación, exgentrificación, bienes y obviamente todo lo que corresponde a lo inmaterial y natural que hacen parte. Lo digo por la ciudad de Cartagena y pues ya que estudiaron nuestro territorio, veo que podemos obtener de ustedes un muy buen ejemplo y estoy ya a la escucha de los dos profesionales expertos en el tema. Hasta aquí dejo mi intervención y nuevamente agradezco a Alberto y agradezco a la arquitecta Vergara por este magnífico espacio. Muchas Gracias. Gracias. Allá me gustaría que tú le hablas. Muy bien, vale. Muchas gracias, César, muchas gracias por la intervención. Sí, estás comentando de un reto muy real, existente, ¿no? A ver, como en los estudios o donde estábamos en el sureste asiático, el sponsor nuestro, Think City, es una plataforma creada por los fondos soberanos malayos para proteger el patrimonio desde la comunidad. Es decir, es una plataforma solo para hacer proyectos de ciudad y de ahí incluso experimentar procesos que han hecho muy comunitarios para ver cómo incluso cambiar la normativa para poder llevar a cabo transformaciones de la ciudad. Esto fue un experimento en Penang. Penang es un lugar pequeño, bueno, ya era UNESCO, pero tenía la dificultad de cómo proteger como las viviendas y luego el que vive ahí igual no quiere ciertas cosas de la misma forma. Hay una complejidad. Pero a ver, el organismo de Think City está creado para ayudar estos procesos de transformación de las ciudades y crean muchos digamos, interacciones, foros de conversar, de participar y de los que va también la alcaldesa y de los que luego pueden replantear ciertos proyectos. Han llegado a hacer espacios públicos de escala, de buena escala, simplemente desde esta perspectiva. La complejidad que comentas de que si tú tienes un plan de ordenamiento territorial que a veces no te deja hacer ciertos proyectos o cambiar ciertos elementos, de la forma que nosotros trabajamos en la oficina es de que nosotros lo que hacemos es, entendemos que está el plan de ordenamiento, lo hemos estudiado, pero nosotros te vamos a hacer la propuesta que es mejor para tu ciudad y la propuesta que es mejor para tu distrito, desde nuestro expertise, desde nuestra colaboración con
expertos locales, desde expertos internacionales, y si esa propuesta inspira a las instituciones que pueden hacer estos cambios o se crea también una colaboración entre estas instituciones y nosotros que vamos a hacer investigación, por ejemplo, luego el cambio se hace para que este proyecto ocurra. Cuando hay proyectos de gran escala, van mano a mano de las instituciones que tienen el control de estos reglamentos de suelo. Entonces, pues yo veo, por un lado, la experiencia de yo haber trabajado muy cercano a Think City, que son instituciones muy interesantes, community-based, que tienen objetivos muy directos, pero de hecho son, a ver, es malo de escala pequeña, y si no, pues hay que retar, digamos, el sistema, y nosotros siempre que hacemos visiones de ciudades, no todas las cosas que proponemos están dentro del plan de ordenamiento. Algunas cosas a veces necesitan transformación y cambio. Bueno, mil gracias, Nayara. De verdad, primero con respecto a la pregunta de César, yo creo que tu presentación es un ejemplo para nosotros de ver cuando tú empezaste a hablar de tu experiencia desde la academia y cómo la academia, tú lograste articular la academia con proyectos de ciudad donde desde lo que estabas formando generabas unos talleres donde se daba la participación interdisciplinaria de profesionales de los locales con profesionales que iban de otra parte del mundo a generar propuestas. Creo que es uno de los caminos que nos queda a nosotros en Cartagena, porque mientras sigamos construyendo con una visión holística, particular, o que nos llegue un experto y no se inmersa en la realidad territorial y con las comunidades con los que están conviviendo y viviendo, corremos los riesgos de que los proyectos se nos queden sin el estudio completo. Ustedes cuando llegaron y nos han mostrado el estudio que han hecho de Cartagena, está allí y sigue vigente, y lo que se necesita al lugar en este momento para la ciudad. Entonces yo te agradezco realmente que nos has hecho un repaso desde la academia para llegar al ejercicio netamente profesional y cómo se recoge eso, porque es la oportunidad tanto para los estudiantes que están en formación como para nosotros como profesionales entender que la dinámica que hoy se maneja es muy distinta a tener una visión unilateral, y es lo que nos está sucediendo, que el gobierno de turno tiene una visión particular, ya sea local o nacional, nos traen un experto y desconoce todo lo que se ha avanzado. Entonces se pierden los esfuerzos y estamos totalmente a la deriva. Estamos partiendo siempre de cero, desconocemos los trabajos y las valoraciones que se han hecho. Tú has hecho un recorrido estupendo que de todas las escalas, y por eso cuando inicié el llevarnos a Asia, que es lejano, cuando hoy la realidad del mundo está fijándose en Asia para mirar cómo ese patrimonio, visto no solo desde lo arquitectónico, sino desde la parte de sus comunidades, cómo logran en ese momento hacernos mirar hacia allá en su recuperación, en ejemplos que de pronto tienen patrimonios muy únicos, digamos, no de conjunto, sino tienen hitos y algunos conjuntos, pero cómo conjugan con ese planteamiento de hablar del medio ambiente, de hablar de la parte climática, de cómo se empieza a integrar eso y atreverse a hacer propuestas a partir de tecnologías que están concebidas por las mismas comunidades, que le dan una respuesta propia al sitio. Eso creo que nos debe poner a reflexionar, y gracias por traernos este tipo de mensajes, Nayara. Un placer. Sí. El chat. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, señor César Ortiz, por esa intervención, también a
Invitada a Nayara y al decano de nuestra facultad por intervenir dando respuesta a esa inquietud. Seguimos con una segunda inquietud que es de Andrea Arnedo. ¿Cómo diferencio la tipología arquitectónica con la urbanística sin repetir la misma información en una plancha? ¿O los puedo poner en la misma plancha? Yo no entiendo el término plancha. Perdón. Igual Andrea puede elaborar un poco su pregunta. Andrea, cuando te refieres a plancha, quizás... Okay, capa de mapeo. Capa de mapeo. ¿Cómo diferencia la tipología arquitectónica con la urbanística sin repetir la misma información en una capa? Bueno, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo cuando hablo de arquitectura o cuando hablo de urbanismo son diferentes escalas de dibujo. Entonces, yo creo que hay unas ciertas capas de análisis que van a incorporar todo el distrito y luego hay unas capas que van a hacerse un zoom a una capa del bloque o de la arquitectura en sí. Entonces, ahí estás en un momento dado solamente trabajando con la tipología de arquitectura cuando estás en el zoom, y cuando estás a escala distrito estás hablando de patterns, de tramas urbanos y de las escalas de estos bloques, ¿no? De los... si te he entendido bien, yo creo que es una cuestión escalar. Pero a ver, cuando tú estás mirando un plano urbanístico, digamos, obviamente ves los edificios, sí, pero y puedes entender mediante incluso la escala del edificio más o menos qué tipología tiene. Pero si quieres hacer una descripción de tipología, eso quiere una definición mayor de ese volumen y requiere el entender probablemente la sección, probablemente más que una planta. En nuestros estudios las capas a veces también son en 3D, a veces no solamente son planos, pero yo tipología arquitectónica para mí requiere más un volumen y un entendimiento del performance del edificio, ¿no? Espero haberte contestado y si no, me lo pones de otra forma para poder ayudar a reflexionar en tu tema, pero yo creo que es una cuestión de escala, en dónde enmarcas el estudio. Complementando lo que dicen allá, ustedes son una joven estudiante, el planteamiento es que tú en un plano, para analizar el edificio, estás haciendo un plano del edificio. Y ahí es donde analizas la tipología del edificio. Cuando analizas la parte urbana, tienes otros componentes que es la calle, la manzana, son elementos distintos los que se analizan en la parte urbana. Entonces, por eso Nayara muy bien te dice que cambia la escala. En esa escala ya tú no vas a ver, aunque esté el edificio, la suma de edificios te conforman una manzana y esa manzana Exacto. está articulada por una calle, una vía, un borde de río, y vas a analizar un perfil muy distinto a cuando analizas un edificio como elemento único. Eso es. Bueno, entonces con eso le damos complemento a esa inquietud. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente al decano y a nuestra invitada Nayara Vergara por responder la pregunta. Bueno, en este momento estamos revisando el chat, no tenemos preguntas adicionales. Con esto cerramos la sesión de preguntas y bueno, ya damos paso para finalizar y como cierre de este evento. Nuevamente le damos la palabra al decano de la Facultad de Arquitectura con los agradecimientos a nuestra invitada y al público asistente. Bueno, Nayara, en nombre de la universidad nuevamente y de la Facultad de Arquitectura, estamos muy agradecidos de esta excelente charla que nos ayuda tanto a los estudiantes como a nosotros los profesionales en una orientación de la cual, como lo habíamos conversado, quiero aprovechar
que ojalá se traduzca en uno de esos talleres que tú has implementado en Europa, los puedas hacer en Cartagena nuevamente. Estamos desde la universidad abiertos a recibir esa propuesta para poder poner en toda tu experiencia tanto en la parte académica como a servicio de la ciudad. En principio nos interesa como academia contar con ese apoyo y realizar, hacer factible ese sueño que hemos tratado de construir desde que te conocemos. Eres una persona muy joven, pero de una trayectoria sorprendente, de verdad, de admirar para nosotros, desde que te hemos venido siguiendo. Gracias por este espacio y esta es tu casa, aquí la tienes en nuestra universidad. Estamos para servirte. Saludos. Muchas gracias, es un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y en un futuro pues estamos en conversación y aquí estoy cuando me necesitéis. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. A todos y todas, muchísimas gracias por asistir y participar de este evento de Arquitectura Global de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Feliz día para todos y todas. Nos encontraremos en una próxima ocasión que estaremos socializando a través de nuestros canales y redes oficiales de nuestra institución. Hasta luego y feliz día y bendiciones para todos.